Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Logística y Más. Estamos compartiendo en esta oportunidad junto a don Marcos Oliva y también a nuestra invitada especial, donde estaremos hablando acerca de una temática muy interesante. La verdad es que nos llamó la atención, así que decidimos invitar a Elide, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Elide? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarles. Muy bien. Don Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, Humberto, Elide, un gusto tenerte aquí con nosotros en Logística y Más, en nuestro capítulo número 16. Sí. 16. Sí, por ahí en alguna feria y en alguna conversación que tuvimos con Elide nos gustó el eslogan que tiene tu empresa, que es Logística Más Segura, y dijimos en algún momento con Humberto y Yanes, tenemos que invitar a Elide a nuestro podcast, a algún capítulo, y que nos cuente un poco de su trayectoria y que nos cuente también de dónde aparece esta idea de Logística Más Segura, que es algo que vivimos todos en el día a día cuando transportamos carga, cuando hacemos algún tipo de operación logística. En la seguridad y todo ese concepto que conlleva está ahí súper en forma intrínseca, y a veces no lo vemos y no tomamos el peso de lo que significa transportar carga y todo lo que lleva. Entonces queremos ahí que nuestros auditores nos vayan conociendo esta parte que de repente está escondida, pero que tiene mucha relevancia, sobre todo en ciertas fechas del mes, en Santiago y hacia región, en donde también en ciertas fechas del año hay más inseguridad, hay más robo, hay más incidentes con el transporte de todo índole. Entonces ahí Ahí tuvimos un bug, se nos quedó ahí don Marcos paralizado, pero más o menos en la misma línea, como decía Marcos, en estas fechas que siempre son como donde se concentra todo lo que es transporte, todo lo que es manejo de carga, hay mayor tensión en los centros de distribución, sobre todo, bueno, cuando tenemos los cyber, ¿cierto? Entonces, en ese sentido... Me caí yo, volví, tenemos problemas con internet. Sí, tiene un problema con internet, así que aquí esto es lo que pasa cuando estamos en vivo y en directo, así que... Pero justamente, bueno, como veníamos conversando, este requerimiento que se hace cada vez más necesario, o sea, desde el punto de vista de analizar los riesgos, identificar cuáles pueden ser los problemas que se acarrean, ¿cierto? O que podrían suceder. O sea, yo creo que la previsión siempre va a ser una buena estrategia, en comparación, por ejemplo, a la improvisación, que muchas veces termina costándonos muy caro. Totalmente, ahí Humberto, yo creo que esa palabra es clave. Yo creo que se ve en todo tipo de ámbitos, la prevención es relevante. Y en realidad, claro, lo que pasa es que en las fechas importantes, como mencionaba Marco y como mencionabas tú, se pone a prueba la cadena logística, pero si tú no actuaste, no tienes los protocolos generados en las bajas o en los tiempos normales, culturalmente es muy difícil que en un momento de estrés actúes correctamente de manera preventiva. O sea, tienes que trabajar en el siempre, no en el peak y no en la excepción, sino que tiene que ser en el siempre, y hay que trabajar desde la cultura, totalmente. Sí. Entonces, hoy día, haciendo que la logística está en el corazón de las cadenas de abastecimiento, el que sea una cadena previsible, segura, es crítico. Es crítico, sí. Y en el fondo tiene que ver con los temas de productividad, eficiencia y costos de oportunidad. Justamente, yo creo que uno de los puntos esenciales tiene que ver con lo que acabas de nombrar, que está relacionado, por ejemplo, a la excelencia operacional, que es este enfoque estratégico y cultural. O sea, porque muchas veces se nos critica que Latinoamérica, en general Hispanoamérica, es muy relajada en ese sentido. O sea, ¿por qué? Porque al final nos preparamos cuando viene algo y el resto del tiempo, al final trabajamos un poquito más al debe. Y eso influye bastante en los sistemas. O sea, nosotros teníamos un dicho en la Fuerza Aérea que decía, hay que sudar en la paz para no sangrar en la guerra. O sea, eso era como que siempre estar preparado para, a pesar de que nunca llega el momento, o puede que nunca llegue el momento, pero siempre estar listo para afrontar cualquier situación compleja y actuar de la mejor forma posible. En ese sentido, yo creo que
es parte como de esta conversación. Totalmente, pues en el fondo es una muy buena señal que el momento no llegue, porque ha trabajado para prevenir, ha trabajado para proteger, ha trabajado no solamente en lo operativo, sino que la eficiencia también se mide en ese tipo de cosas. Entonces, la medida que no llegue el evento, no te pase algo, es una muy buena señal de un trabajo bien hecho. Sí, aquí llegó don Marcos, que se nos cayó. Esto es parte, nosotros siempre estamos preparados para las eventualidades, así que tenemos un protocolo de, buenísimo, ya de lo echábamos de resolución. Sí, resolución de problemáticas relacionadas con la conectividad. La conectividad. Aquí volvimos. El internet haciéndonos una mala jugada, pero ya estamos de vuelta aquí. Eso es parte, imagínate quedarse sin señal en algún lugar, ahí medio inhóspito. O sea, a nosotros nos pasa cuando hay operaciones de mantenimiento en zonas remotas, hay que mandar personal de servicio y pierden conectividad. Entonces, tan justo, por ejemplo, pasa mucho en la parte de mantenimiento de equipos de carretera, todo lo que tiene que ver con caminos, por ejemplo, las personas que trabajan ahí en asfalto, muchas veces se quedan sin señal en la ruta y a veces tienen que comunicarse y hay que tratar de solucionar el inconveniente. Gracias. Totalmente. Y yo creo que justamente mencionando lo que acabas de decir y de la caída que tuvimos con el tema de Internet en la comunicación con Marco, el tema que tuvimos hace poco del apagón nacional, del apagón después que se replicó en España, sí. Es como una señal de revisen los sistemas y ahí donde dentro de los parámetros de seguridad el tema de las tecnologías se convierte en tu mejor aliado, son cosas que nunca puedes ir dejando de lado. Entonces, efectivamente, a nivel nacional, la comunicación no falló, por ejemplo, a Carabineros de Chile. Entonces, ¿qué tipo de comunicaciones tienen? ¿Cómo se pueden replicar soluciones parecidas? Porque en el caso de Teus, que es como la logística más segura, que movemos cargas valoradas, atractivas, de delincuencia para la delincuencia, quedarnos en negro, o sea, es fatal. Es fatal. Porque en el fondo podemos parar una operación en ruta cuando sucede una situación especial, pero si no tienes cómo comunicarte para que vuelva a la base, es complicado. Es complicado. Entonces, hay que ver, y ya estamos revisando desde lo satelital a las comunicaciones en otro tipo de banda, como para no perder esa continuidad comunicacional. Hay un tema interesante, Elide, Humberto, porque no sé, nosotros manejamos bastante en carretera. Humberto viaja harto hacia el sur, yo viajo sur-norte, y a mí me pasa bien seguido que cada 50, 100 kilómetros el teléfono se empieza a volver loco y cambia desde el 5G al 4G al 3 o a veces hasta aparece la H antigua que a todos nos asusta porque la comunicación con esas bandas son difíciles. Me ha pasado mucho este último tiempo en terminales aéreos y en terminales portuarios que solo me está llegando 3G. Y eso dificulta hoy día la comunicación, que hoy día queremos una comunicación casi instantánea con nuestras flotas de camiones, con nuestro sistema también de GPS. Y ahí hay una brecha que hoy día que estamos hablando mucho en Chile de que estamos preparados o que ya estamos casi listos para el 5G, pero nos movemos y el 5G nos pasa la cuenta. O sea, ya no es tan 5G como creemos que tenemos la conectividad. ¿Cómo ves esa parte tú, Elide, para el control y al final la trazabilidad de esta logística más segura? Sí, mira, nosotros ya estamos trabajando en esa línea. Claro, el tema de las tecnologías, el 4G, el 5G, tiene que ver con velocidad también y con calidad de imagen, transferencia de datos y ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de comunicación, que es la base estratégica de poder administrar una operación, obviamente que tú puedes tener dispositivos en los camiones que tienen cámara, qué sé yo, porque ves otro tipo de características de tu tránsito, dependiendo de tu cliente, pero prescindiendo de eso, el mantener comunicación es clave. Y en ese sentido hay dos caminos. Uno que tiene que ver con el tema de la comunicación satelital, ¿sí? Que va más allá de las conexiones que tenemos de antena. Y dos, tiene que ver con comunicaciones que van en otras bandas, como lo que hace Carabineros de Chile, donde tú te vas conectando y ahí hay que ubicar bien. La segunda opción no es eterna, o sea, igual todo funciona con energía, pero sí. Hablaba, por ejemplo, con Motorola, con los cuales estamos viendo un par de soluciones,
y lo que hablábamos con Entel Digital, que es el sponsor de las antenas satelitales de Tesla, de Elon Musk. De Starlink. De Starlink, efectivamente. Entel digamos, el promotor, la empresa promotora en Chile, porque hay otra en Argentina. Con respecto a esto, si no hoy día quieres la solución hoy día, tienes que importarla directo. Se está generando toda esta sinergia justamente para no dejarnos en blanco, porque una hora más de comunicación después que todo se fue, cuando se caen las comunicaciones normales, el 3G, el 5G, el tema de la red celular, es una hora que te permite hacer muchas cosas, o sea, te permite buscar la base más cercana, te permite dar un par de instrucciones, te permite geolocalizar. Entonces, en ese sentido, para nosotros es crítico. Ese es como el tema de la tecnología, o sea, cómo se utiliza. Es como el desde. Sí. Muy bien. Oye, Lide, antes de que continuemos hablando como de temas bien específicos, nos gustaría que nos pudieras contar un poco acerca de tu trayectoria y también contarnos cómo nació Teus. O sea, nos interesaría que nos pudieras contar, y para que las personas que están viendo en directo, porque ya tenemos algunos saludos, y las personas que van a ver en diferido también pueden conocerte un poquito más, y en caso de que tuvieran el requerimiento también poder contactarlos. Así que Felipe, ¿sí? Mira, yo tengo 30 años de trayectoria en el mundo logístico, lo digo mucho orgullo, pero son hartos años igual. Tengo una preparación de base en la Universidad de Santiago de Administración Industrial. Tuve una primera carrera en Tecnología de Alimentos. Y eso me dio la oportunidad de trabajar en empresas farmacéuticas. Trabajé 14 años. Entonces, todo lo que era el back office, todo lo que era la preparación del back office a mí me pareció fascinante, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con la planeación, todo lo que tenía que ver con el abastecimiento nacional e internacional, todo lo que tenía que ver con el movimiento de los mismos productos que se preparaban dentro del laboratorio, que fue como la primera gran experiencia laboral, a mí me parecía fascinante. El tema de ir, comprar materias primas, negociar, generar un plan de abastecimiento según los planes comerciales. Entonces, ese armado me pareció fascinante. Después me especialicé en logística y operaciones porque ya decidí que esa era mi línea editorial, donde ahí podía desempeñarme de mejor manera. Y bueno, y ahí me he ido especializando en otras cosas que también hoy día son fundamentales. Por ejemplo, hace un año y medio, finalicé un posgrado en transformación digital en la Adolfo Ibáñez. También hice un magíster en gestión de negocio porque tú vas uniendo puntas, en el fondo ya no solamente desde el piso, sino que vas uniendo puntas en la medida que vas trabajando un poquito más la estrategia, y vas avanzando. Y con la oportunidad de ir trabajando también en empresas que son multinacionales. Trabajé en una empresa multinacional de alimentos después del laboratorio farmacéutico muchos años. Trabajé en la logística un poco más dura, bastante masculinizada, que tiene que ver con Brinks y Prosegur. Trabajé en ambas. En Brinks me encargué la logística de Santiago. Ahí estaba a cargo en términos de número de 1.000 personas, entre 500 que estaban en vehículo y 500 procesando dinero. Y en el caso de Prosegur me encargué de la gestión de efectivo, que era todo lo que era desde la bodega hacia adentro, todo lo que tenía que ver con el procesamiento del efectivo de manera nacional. Ahí teníamos como un par de 2.000 funcionarios. Así que fueron experiencias súper enriquecedoras desde la cadena de abastecimiento general, desde el tema productivo. Y tú vas viendo también qué es lo que va necesitando el mercado. Entonces, un poco lo que conversábamos al inicio, aparte de todas las alianzas que tú puedas generar en términos tecnológicos, ir considerando la inteligencia artificial, ir integrando las tecnologías, hay cosas que se pierden de vista en el tema de las operaciones que tienen que ver con temas de protocolos que son bastante sencillos. O sea, hacer bien la base de tu negocio. Y eso hay que recordarlo constantemente en el tema de cultura cuando tú haces seguimiento o te encargan ciertas operaciones. Entonces, ahí hay una brecha súper importante porque además en el rubro de transporte específicamente, cuando tú mueves cargas, trabajas con personas que no están tan capacitadas, que no están tan preparadas, que es un sector productivo bastante peculiar, que tiene una cultura bastante peculiar. Entonces, ir acompañando este proceso
es clave para prestar un buen servicio, desde cómo se visten, cómo se presentan, no se baje del camión, comuníquese cada cierto tiempo, y tienes que estar ahí en esas cosas sencillas que además se enriquecen mucho cuando tú generas alianzas con tecnología, con una buena performance del mismo vehículo que transporta esta mercadería. Entonces, ahí surge un poco Teus, porque claro, existe hoy día un aumento delictual relevante, no es un tema menor, o sea, estamos hablando de un 30% de un aumento de la actividad delictual, y lamentablemente también existe una importación de actividad criminal internacional. Sí. Están copiando algunos modus operandi que son bastante más violentos de los que conocíamos hace 10 años atrás, por ejemplo. Y en función de eso, las industrias también van requiriendo servicios diferenciados en la medida que sus cargas son más atractivas o susceptibles de robo. No sé, pues el mundo de la tecnología, el mundo de los perfumes, ropa de marca, accesorios de lujo, bisutería, joyería y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nace de esta patita, pero Teus no solamente es logística, Teus tiene 4 pilares. Uno es la logística más segura, donde se mueve carga valorada en camiones blindados. Hay otra área que es de gestión logística para ámbitos empresariales. Trabajamos, no sé, temas que están relacionados con el movimiento de hidrocarburos en el norte de Chile hacia Bolivia, importación, no sé, de granos desde Argentina. Estamos viendo algunos proyectos con la Zona Franca de Iquique, con la Asociación de Usuarios de la Zona Franca. Tenemos otra área, y que es otra razón social, que se llama Teus Corredores de Seguro, donde alimentamos nuestras propias operaciones, porque el mundo de los seguros es muy estándar, ¿sí? Yeah. Ciertas soluciones que no se dan, por ejemplo, el que obliguen a mover cierto tipo de cargas con escolta, que hemos probado desde que trabajo en Brinks, Prosegur y en la realidad de hoy día. El trabajar con escolta son como buenos testigos, pero hace más costosas las operaciones. De hecho, tampoco impacta positivamente en la huella de carbono, porque son más vehículos acompañando una carga que no necesariamente va a generar la barrera de protección que se requiere. Más aún cuando este año se activó el tema de la ley de seguridad privada, donde si tú utilizas exfuncionarios que están en esta figura encubierta, al que los contrata les pueden caer multas millonarias. Entonces, hay también un desconocimiento general con respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es por eso que nosotros trabajamos con vehículos blindados para las operaciones clave y montamos seguros que no nos obliguen a trabajar con escolta, que cubran el mix de productos que llevamos, que tengan buenas condiciones y buenas primas para nuestros clientes, y lo mismo que alimentamos para nuestras operaciones, lo podemos extrapolar a sectores productivos externos y otro tipo de ambientes industriales o de servicio. Eso es un poquito. Y el cuarto pilar, que es el que nos llena el corazón, que siempre decimos, porque tengo una sociedad en la parte de seguro, o sea, estamos asociados con Alonso Arratia, que él tiene 30 años en la industria de los seguros, entonces ahí hacemos como un súper buen complemento. El cuarto pilar tiene que ver con Teus Circular, que tiene que ver con todos los proyectos de logística sostenible, logística verde, y todo lo que tiene que ver con los seguros inclusivos y los ecoseguros. Es atender como a todos estos sectores que no son considerados, no es lo que más brilla, digamos, como los sectores desatendidos. Es justamente generar soluciones que sean de impacto social, que al final del día igual es un negocio, y que en Chile es un tema inédito, no se ha desarrollado, y nosotros queremos ser ahí, plantar, dejar una banderita. Muy bien, muy bien. Sí. Oye, miren, tenemos una sorpresa aquí, vamos a ingresar. Tenemos mira, don Yanni. Sí. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Hola, Yanni, ¿cómo estás? Hola, Lide, Humberto, Marquito, ¿cómo están? Todo bien, echándote de menos por aquí. ¿Dónde va? ¿Dónde lo llevan? No, vengo saliendo de reunión ahí con Pamela de We Storage. Buena. Sí, que también creo que el Lide la conoció porque estuvo en el evento la otra vez también con... Sí. En el Nexus Sunset, así que... Ella fue la que presentó, ¿cierto? También, ¿verdad? Cuando presentó también en Quinchamalí. Exacto. Ajá.
que presentó el caso de éxito de ella, digamos. Así que Qué hoy bueno. día tuvimos reunión. Perdón que yo llegue a interrumpir, pero teníamos una reunión de la FILCE. Así que súper contento porque los tenemos de vuelta de nuevo, desde hace muchos años que no habían estado con nosotros, desde Casa Piedra, sí, el 2021. Así que ahora los tenemos de regreso en gloria y majestad, así que también es positivo. Buenísima noticia. Sí, ya se viene Fils en octubre, 22 y 23 de octubre. Es No la queda fecha nada, más nada, hay encima. que puro sumarse. Este año está pasando, pero volando. Sí, Ya oye, está, Gianni, ya sí, se termina el quinto mes del año, o sea, el año viene sí, no, sí, rapidito, ya viene estamos avanzando pasando rápido. junio, ya estamos Sí. en la mitad del año. Oye, Exacto. Gianni, Así es. estábamos conversando con el IDE, bueno, todo lo que nos entrega Teus, o sea, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, todo lo que tiene que ver con los protocolos. Estábamos viendo también un poquito las brechas, o sea, relacionado justamente lo que nombrabas al principio, el IDE, sobre a veces la imperiosa necesidad que tienen las empresas de implementar tecnología, pero no tienen cubierto lo básico. En este caso, bueno, los flujos de proceso, los protocolos iniciales, todo el tema que tiene que ver con la imagen, ¿cierto? Como la imagen corporativa, todo lo que tiene que ver con el branding, que también es parte de la confianza que inculca en el cliente yo diría, esta sensación, ¿cierto?, de seguridad. O sea, porque desde una página web, o sea, por ejemplo, si a ti te presentan una empresa que no tiene página web, que no tiene mucha información disponible, igual puede levantar sospechas. Si el personal no usa uniforme, o sea, todo eso yo creo que es esencial desde el punto de vista de la gestión de los riesgos. O sea, eso es lo que estábamos viendo ahí cuando llegó nuestro querido amigo Yanni. No, Así es. yo alcancé a escuchar algo ¿Sí? y también quiero un poco hacer un preámbulo de lo que me pasó con el IDE, que yo la conocí en una Expo Min, si no me equivoco, hace mucho, no sé cuánto tiempo, pero tiempo atrás. Un par de años, un par de años. Claro, y estaba con vehículos eléctricos. Y eso me sorprendió, porque también era como para mí una novedad, el hecho que hubiesen vehículos eléctricos, y que yo conversé con el que era el gerente general de la empresa, y me dice, ella es seca. Entonces me dice, ella es seca, sabe demasiado. Y ahí empezamos a conversar y yo la empecé también a invitar a las actividades que teníamos de la APLOC, a la FILCE, a dar charlas, y de verdad, y ahora verla también, porque emprender es difícil, y ver, la otra vez conversábamos, también por el tema de la feria. Entonces me dice, pucha, tengo tantas inversiones que hacer, sale tan caro algunas cosas, que parece para los que somos emprendedores, a veces tenemos que buscar fondos de distintos lados para poder satisfacer un nicho de mercado. No es fácil, no. Entonces yo de verdad me saco el sombrero por el IDE y por todo el equipo que lo compone, porque ella siempre está en todo. O sea, recuerden que en actividad que hay, está. Entonces siempre nos está apoyando. Entonces eso es genial, eso quiero destacar también. Muchas gracias, Yanni. No, lo hago con toda la felicidad del mundo, nada más porque está todo como en el ámbito del quehacer. Sí. Y bueno, y con respecto a esa experiencia, sí, pues tuve la suerte, bueno, ahí, junto con el tema de transformación digital, antes de eso, me vinculé con Her Global Impact, que es una academia de tecnología para las mujeres, y uní esa academia con un piloto de flota de electromovilidad para Walmart, ¿sí? Y que además tenía un componente de economía circular, porque hacíamos dueño a los choferes que tomaban estos vehículos bajo una modalidad, en el fondo es como te entrego o sea, la empresa pone el capital, tú lo trabajas, obviamente hay que pagar la cuota, este es el piso, pero todo el resto es tuyo. Eso es un poco así entró el modelo junto cuando empezaron la última milla muy fuerte con el tema de la electromovilidad. Hoy día, bueno, ya es súper común ver en la última milla flotas eléctricas, pero esta fue una de las primeras flotas eléctricas que salió al mercado y tuve la oportunidad de liderarla, así que fue como súper interesante. Bueno, y gané un premio con ese piloto. Mira qué genial. Con ese me gané para entrar a estudiar a la Adolfo Ibáñez la transformación digital. Po. Mira. Sí. Puedo decir que por lo menos los 3 últimos posgrados han sido gratuitos en mi vida. Muy bien.
Qué bien. O sea, lo que pasa es que eso es parte como de estar a la vanguardia siempre trabajando. O sea, el hecho de ir avanzando, que más o menos lo que hablábamos la otra vez en temas de liderazgo, ¿cierto? Ese enfoque de, en vez de quedarse esperando que las cosas pasen, hacer de que las cosas sucedan, ¿cierto? Sumarse a las tendencias, ver cuáles son las brechas, cuáles son los problemas que están presentes y de esta manera buscar soluciones y buscar la forma de generar, yo creo que generar movimiento en el ecosistema, porque a veces pasa, así como comentabas al principio también, Elide, que, no sé, pues la delincuencia está desatada y si no hacemos nada, al final nos convertimos en meras víctimas del sistema o de lo que está ocurriendo. Y es ahí donde yo creo que algunas personas son las que deben liderar el cambio y empezar a tomar, en este caso, las riendas del asunto, porque si no nos quedamos ahí preguntándonos qué vamos a hacer, siguen subiendo los índices, y ahí es donde yo creo que está el valor de todo lo relacionado con lo que hace Teus hoy en día. Totalmente, totalmente. Y yo quiero unir ahí también con lo que tú mencionabas, que volviendo al inicio, que yo creo que lo básico a veces no se cumple y nos confiamos. El tema cultural, lo que se promueve un poco a través de la eficiencia, el tema de la cultura, como las habilidades blandas detrás de las operaciones logísticas es clave, porque podemos tener una visión, una misión, unos objetivos y unas metas espectaculares, no sé, una imagen de tu negocio, pero si no logras que eso baje en la realización del servicio como tal, no pasa nada. Entonces es un trabajo permanente, esto no es una cosa que tú lo levantas en algún minuto en una web, sino que eso es un trabajo permanente donde vas uniendo vas uniendo las tendencias, vas uniendo tecnología, vas uniendo nuevos temas de liderazgo, el tema de trabajo en equipo. Entonces, no es fácil, todos los días es un desafío, por eso me encanta. A veces agota, pero me encanta. Genial. Don Marcos, iba a consultar algo cuando llegó Yanni. No, ya no me acuerdo, tú sabes que a mí la memoria a corto plazo, no, ya pasó, ya. ¿De qué estamos hablando hoy día? Claro, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos hoy día? No, ahí, Elide, una de las cosas que normalmente pasa y se genera cierta controversia es que el concepto de generar protocolos, el concepto de tener, como yo digo, la casa ordenada, genera tener un equipo bien empoderado. Y cuando el transporte o los servicios externalizados no se consideran parte de la cadena de la empresa a la cual estás prestando el servicio, se generan muchas más complicaciones. Y uno de los temas que está pasando, que pasa normalmente en nuestro rubro, es que las empresas hoy día están con un tema súper arraigado dentro de ellos mismos, que es decir, mira, yo necesito hacer esto, pero al menor costo posible, que es lo que nos pasa a todos. Pero a veces ese menor costo posible te genera ciertas complicaciones en tu cadena de suministro, en tiempo, disponibilidad, y te expone a ciertas inseguridades. Les voy a contar algo que me pasó hoy día en la mañana, entre ayer y hoy día en la mañana. Un cliente me llama y me dice: oye, necesito una reunión urgente contigo porque tuve un problema y tengo que empezar a solucionar este problema. Ok, es que yo por dentro, chuta, ¿qué hicimos? Es lo primero que uno se pregunta. Y hoy día, un poquito antes de esta reunión, me junto con él y me dice: oye, mira, nos metimos en un problema, ellos como empresa, porque contrataron empresas de transporte que les llevaron para un cliente grande, y cuando llegó con su mercadería a un cliente grande, el cliente revisa la placa patente del camión y el camión estaba con un encargo policial por robo. Entonces, imagínate, uno que está en esto y dice: oye, pero ¿cómo ocurre esto? Ocurre por muchas razones, y una de las razones, a mi parecer, que tienen una patita muy interesante, es que son muchas las empresas que definen o toman su decisión solo por el costo. Y al tomar la decisión solo por el costo, te expones a toda esta otra parte, porque
no revisan los documentos, no le piden la licencia de conducir al conductor, no le piden la documentación de los camiones. Lo que pasó este fin de semana con la lamentable muerte del triatleta nacional que chocó contra un camión ahí en el sector alto, no sé dónde es. El conductor de ese camión le tocó, fue muy mala suerte, tanto para el ciclista, que desgraciadamente falleció, y el conductor del camión, que vira y la bicicleta choca contra el camión, y el conductor del camión es una persona extranjera sin ningún documento al día en Chile. Y tú dices, ¿cómo todavía eso pasa? ¿Cómo todavía tenemos esas irregularidades dentro de nuestra cadena de suministro? Insisto en el tema que se dan mucho porque cuando alguien empieza a apretar por los costos, algún gerente o alguna empresa empieza a apretar, dice, ¿dónde agarro? En los externos. Y empezáis a agarrar los externos, pero no generas los protocolos necesarios para que quede todo en orden. Yo tengo en algún momento tuve acercamiento a una empresa muy grande de bebidas en Chile que me dejó espantado. Ellos pagaban muy poco y cuando yo pregunté, oye, pero ¿cómo lográis obtener estos valores? Y me dio una respuesta que me daría vergüenza decir el nombre de la empresa, pero la respuesta fue, es que a mí me da lo mismo. Me da lo mismo si tiene la licencia de conducir al día, me da lo mismo si el camión está con el permiso de circulación pagado. Yo necesito cumplir un KPI que es despachar al mínimo costo el litro de bebida. Y dije, oye, compadre, no es para trabajar con una empresa así, pero se complica mucho la logística al final o la toma de decisiones cuando el concepto costo es el centro. No sé Elide, que si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con No, esa... totalmente. Bueno, imagínate que a Logística Ateus nos toca evangelizar muchísimo porque el costo, así para redondear algo, podríamos decir que el costo blindado es el doble del costo convencional. O sea, imagínate si en el costo convencional te están regateando precios, cuando yo salgo con una solución blindada, o sea, me voy a Finlandia. ¿Ah? No hay mercado. Claro. Lo que toca es hacer evangelización y ahí el tema comercial y la estrategia es súper relevante porque es tal como mencionábamos al inicio, que tú tienes que hacer la suma, hay costo de oportunidad. Por ejemplo, tú tienes un embarque, estás en el retail, quieres salir a tiempo con una venta, quieres estar en el cyber y no estás con tus productos porque te robaron la carga. O no estás porque te detuvieron el camión a mitad de camino, el chofer es indocumentado. Entonces, en el fondo, estás asumiendo riesgo. Obviamente que esto no le pasa a todo el mundo y nos pasa como buen chilenos que somos, incluso en las industrias sucede mucho, en las multinacionales, que si no les pasa es como que no existe, ¿sí? Hasta que les pasa. ¿Sí? Hasta que les pasa, claro. Entonces, el tema es ir sembrando. Yo creo que ahí no tenemos que perder la esperanza y ir subiéndole el pelo al gremio, porque pasa mucho. O sea, tampoco voy a mencionar, pero como tengo harto bagaje en empresas multinacionales, me tocó trabajar en una donde el tema del transporte, claro, hay mucha carga, todos los días, a cada rato, mucha alimentación, ¿sí? Pero no trabajan con grandes empresas. Lo que hacen es buscar a muchos dueños de camiones son ellos mismos los que se pagan, si es que se pagan sus leyes sociales, o sea, viven del camión, y lo que hacen, que podríamos decir como la pillería del chileno, digamos, al que le toca ser ese gerente de transporte en esa multinacional, le toca al que levanta la cabeza un poquito mejor de esos dueños de transporte, le dicen, tú, Juanito, encárgate de los otros 5 patentes que también son independientes, pero a ti te voy a dar y tú hacete cargo. Entonces son una cabeza informal, digamos, con 5 dueños de camiones y ese va canalizando las pegas y de esa manera obtienen precios muy bajos. Pero obviamente que eso no está regulado, no está correctamente regulado. Entonces, yo creo que en la medida que se vayan generando conversaciones enriquecedoras con la industria, con las multinacionales, también se ven los resultados en función de KPI, porque esto se construye con dinero también. O sea, a veces es más costoso creer que te estás ahorrando unos pesos por los riesgos que estás asumiendo,
¿sí? Es una evangelización permanente, es lo que nos toca. Sí, aquí tenemos algunas preguntas y mensajes de las personas que están viendo nuestros, podríamos decir, espectadores, ¿cierto? O televidentes. Escuchas también, sí. Mira, aquí Álvaro nos dice, me pasó en un proceso de transporte con el traslado hacia Brasil, conductor indocumentado internacional. O sea, peor todavía. Sí. Peor todavía. Porque... Sí, y aquí pregunta, aquí tenemos verificar clientes reales en el caso de Chile con el servicio de impuesto interno, siempre ver el historial de empresa. O sea, ese podría ser una alternativa para poder asegurarse, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay que armar un protocolo y de nuevo, vuelvo a las cosas sencillas. En el fondo es, tú ves la empresa, ves, validas, hay algunas herramientas tecnológicas que tienen que ver con la conexión de datos en la web. Entonces, una es punta si tienen algún proceso como empresa, y después cuando tú pides el listado, por ejemplo, yo lo que hago un proceso de asignación. Yeah. Asigno cargas, y eso significa es una patente, un chofer, un root, una fecha, un punto de origen, un punto de destino. Entonces, validas antes, no estás haciendo llegar a Juanito Pérez, no es desconocido, se asigna antes. Por eso también es importante alinearse con los clientes, que esto no es de ahora para ahora. Obviamente que existen excepciones, que siempre sale el pedido de última hora, y qué sé yo, ahí te organizas de esa manera, pero existe una asignación donde tú puedes ir validando datos. ¿Sí? Sí, o sea, aquí... Yo creo que ninguno, o sea, no dormiría tranquila entregándole la carga a cualquiera. Es que es la parte de la ruleta rusa. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la industria y me presionaban de repente por hacer un trabajo rápido y yo no tenía los contratistas adecuados, yo prefería esperar a tener disponibilidad que mandar un equipo inexperto. Porque al final, o sea, yo creo que aquí también está presente la responsabilidad civil y penal en caso de alguna eventualidad. También, pero si hay negligencia, los seguros no actúan. Pero ningún seguro se va a hacer cargo. Sí. Pero fíjense de un detalle que habla un poco de cómo somos en nuestro país, y a lo mejor yo lo extrapolo a Sudamérica en general, por lo que hacemos en otros países. En temporada de peak o temporada de fiestas, de festividades que nosotros tenemos en Chile, sabemos que aparecen los buses piratas, los buses interurbanos piratas. Hay personas que por anga por mangas, que digo yo, aceptan subirse a un bus que saben que no es un bus de línea, que no es un bus que tiene todos sus certificados al día y que no sabemos cómo anda el conductor de ese bus. Eso mismo se reproduce constantemente en nuestra cadena de suministro cuando tenemos que contratar un retiro de primera milla o un retiro de última milla, o hacer un reparto de última milla, porque estamos como acostumbrados y como que pusimos en primera línea oye, si no pasa nada. Oye, cuando vamos, como dice el IDE, cuando vamos a evangelizar y decimos, oye, mira, tú tienes que tener esto, otro, aquello, y te sale esto, te dicen, no, pues, compadre, ¿para qué quiero eso si lo mío no me va a pasar nada? La semana pasada o la antepasada, no me acuerdo, me reí mucho porque en Iquique me dijeron que yo era un Quijote, porque estaba tratando de cambiar el mundo con nuestras ideas de que hay que hacer cosas en transformación digital, que la logística la tenemos que profesionalizar, que es algo que es increíble. Ya ni cuántos años nos conocemos, no vamos a hablar y venimos hablando de lo mismo, que la logística hay que profesionalizarla. La logística tuvo un salto muy importante durante la pandemia. Se mostró como es, y lo que hacemos todos los días se pasó a primer plano, pero seguimos teniendo una logística. Yo no estoy tan seguro que no sea profesional, pero sí es una logística que a veces el concepto de spot, de ser algo, de tomar un servicio spot, nos genera ciertos desvíos de los protocolos que se generan así ordenadamente, y con el concepto de tomar
algo spot que sea más barato, que sea porque quiero ahorrarme el costo, nos cambia el protocolo, nos saltamos el protocolo y contratamos a Juanito, que es lo que yo lo comparo con el viaje en buses, en días festivos, en temporadas festivas, donde aparece cualquier bus medio destartalado y la gente está dispuesta a tomarlo porque le cobran un poco menos. Y por ahí yo creo que es un tema muy, muy intrínseco de nuestra idiosincrasia. Es que yo creo que ahí es donde el tema de las asociaciones como la PLOC y otras en general hacen un rol fundamental, un poco para tener estas conversaciones, ¿sí? Y porque tienen la oportunidad de aunar sectores, porque esto tiene que existir una corresponsabilidad. O sea, no solamente nosotros como actores logísticos vemos que existe un riesgo con el tema de la informalidad en el rubro, sino que los clientes que toman estos servicios tienen que sentirse corresponsables de esa construcción también. Es como la ley REP, el tema del uso del plástico, ya tenéis que hacerte cargo de la cadena. Entonces, algo similar, hay una idea, una idea de gobernanza general, algo similar debe pasar en la industria logística. O sea, no, el cliente, una multinacional, tiene que tener las reglas claras de cuáles son el mínimo estándar que tiene que exigir. Porque si no trabajamos en conjunto, siempre va a ser una pata coja, una mesa de pata coja. Y obviamente que esto va a impactar, porque en la medida que a mi cliente le vaya bien, a mí me va bien, esa es la idea. Esto es un win-win, o sea, las naciones se construyen porque alguien vende un servicio y ese servicio que tú vendes, alguien lo construye atrás y alguien entrega las materias primas atrás. Esto es una cadena, ¿sí? Entonces, este tema con la lógica de exprimir el limón nos deja en una posición no de primer mundo y en el fondo tenemos que avanzar al primer mundo. Esa es parte de las conversaciones inteligentes que tenemos que empezar a dar y son batallas. Y eso de la mano con que el 92% de la carga en Chile se mueve por transportes de carretera, por carga de carretera. Claro, bueno, ahora con el tema de la ley de cabotaje va a variar un poquito el tema, no sé cuánto, porque recién se está hablando del tema del cabotaje, que estaba vedado en Chile. Pero claro, hoy día, o sea, si no unimos eso más el tema de trenes que están de nuevo activando algunas rutas, es clave, es clave, es clave. En el fondo es como, no puede ser el que si te fue mal en la vida eres transportista. Claro. No pudiste armar ningún negocio, entonces te haces hacer. Claro, ahora, pero en algún momento era, me despidieron de alguna parte, tengo un buen finiquito y me compro un camión y me voy a hacer claro, esa mirada yo encuentro que es bastante más constructiva, porque en el fondo es un quehacer importante para un modelo económico donde funciona, pero tienen que haber estándar básicos. Pero fíjate que falta algo que nos ha costado mucho y yo creo que no nos ha ido bien desde distintos enfoques, que es capacitar y empoderar al transportista. Porque pasa mucho, como tú decías, Elide, que contratan al hombre camión, que nosotros le llamamos desde el mundo, que es el chofer, es el dueño del camión. El mismo dueño. El mismo dueño. Que no se paga leyes sociales. Que no se paga leyes sociales, que no se paga sueldo. Que trabaja 20 horas. No se paga sueldo. No sabéis cuántas durmió. O sea, fíjate que la ley es la ley que te dice que el conductor son 5 horas de conducción, 2 horas de descanso, nuevo, 5 horas de conducción y 8 horas de descanso, solo se aplica a un conductor contratado. No se aplica si el conductor es el dueño del camión. Entonces tú decís, ¿cómo ordenamos la casa para que esas distorsiones de costo, esas distorsiones de cobro no se hagan ver y al final la industria pague el valor que tiene que pagar? O sea, a ti el concepto del camión blindado, el doble del camión simple, imagínate que en el otro lado, ahí tú en el camión blindado no podéis jugar al hombre camión, porque es toda una estructura distinta, pero competir con el hombre o competir en las industrias que están acostumbradas al hombre camión es complejo, porque al final no se genera, ellos no tienen la estructura de costo que tiene una empresa establecida, y ahí competir es súper difícil. Ahora, no estamos descubriendo la pólvora tampoco, porque no tan solo en el rubro de transporte o en el rubro logística ocurre en mucha industria, en mucho comercio, en donde la informalidad
te pasan la cuenta en función de las empresas que están Claro. bien ordenadas y formalizadas ante el gobierno. Por eso lo que digo es que no solamente nosotros tenemos que hacernos cargo de capacitar y profesionalizar, sino que el tema de las asociaciones, la Cámara de Comercio, las industrias, tenemos que tener una conversación conjunta. El cliente que te pide el servicio debe tener estándar mínimo de ese servicio, porque si no hay riesgo. Y eso es tan fácil como mostrar cifras. O sea, en el fondo se generan tantas pérdidas, se generan tantos choques, se generan no sé qué. Por ejemplo, mínimo, no puede haber una no validación de indocumentados dentro de la cadena logística de transporte. O sea, es un riesgo, porque esa carga desaparece, puede desaparecer. Ese señor no tiene ningún arraigo, no se le puede ubicar, es un NN. Es como entregarle la carga a un fantasma. 300 camiones al año desaparecen debido a al Claro, problema claro. Bueno, y si hablamos de la camiones cifra de delincuencia y un montón más, entonces sí, claro. creo que se puede armar una conversación muy interesante uniendo al sector industrial, al sector comercial, con las asociaciones, donde se haga una mesa de trabajo y que creo que se está trabajando, se debe trabajar de esa manera, porque esto tiene que ser conjunto, no solamente el sector logístico proveer de las herramientas de capacitación, sino que el cliente te tiene que exigir un mínimo, porque si no, nunca se eleva el nivel. Sí. Aquí tenemos una pregunta de Álvaro Gutiérrez, nos pregunta, por eso preguntaba si solamente es transporte terrestre o será que el transporte multimodal también tiene este tipo de problemas. Esa es una consulta. Buena pregunta. Mira, yo recibo, voy a dar un ejemplo, que no sé si responderá a lo que nos pregunta. Yo recibo cargas valoradas, cargas internacionales marítimas, ¿vale? Entonces, bueno, yo tenía mucho temor al inicio cuando partimos, Teus nace en el 2023, ¿ya? Que bueno, ¿qué nos iba a pasar en el tramo terrestre de estas cargas marítimas, valoradas, qué sé yo, Pero bueno, me encontré con hasta ahora Teus ha tenido 0 incidentes, o sea, invicto, nunca nos ha pasado nada, nunca. Así que felices con ese KPI porque al final es 100 de 100. Pero lo que nos encontramos y con lo que me encontré es que las cargas venían siniestradas desde la nave. Hay un lapso entre el movimiento marítimo, que ahí hablamos del tema marítimo, de esa misma carga, donde nadie se hace cargo, la naviera no se quiere hacer cargo, donde se activan los seguros, la gente dice que no sabe, que no le avisaron, que hubo un cambio de sello, pero efectivamente las cargas vienen siniestradas. Entonces, yo diría que sí, que en el tema del intermodal, en otras modalidades de transporte también nos sucede, ¿sí? O sea, hay que resguardar las cadenas completas y hay que hacerse cargo con los estándares. A mí me ha pasado harto, o sea, yo te podría decir que un 10% de las cargas que he movido en estos casi 3 años ha venido siniestrada. Y es interesante, harto. Sí. Oye, interesante conocer toda esta información y sobre todo lo que comentas, Elie, respecto al poder quizás organizar. Ahí le pregunto al Gianni de organizar una mesa de trabajo y poner el tema sobre la mesa, porque justamente como les comentaba, o sea, tenemos 2 opciones, nos quedamos mirando cómo esto empieza a crecer, el tema del riesgo, la delincuencia, o ya empezamos a poner el tema sobre la mesa y buscar alternativas y ver, en este caso, cuáles podrían ser las soluciones. Yo creo que algo similar como la ley REP con respecto al tema de los servicios logísticos, por ejemplo. Y esto se avala con cifras. Y esto es un ganar-ganar, no hay de otra manera. Dato mata relato, como dicen por ahí, con los números. Sí, dato mata relato. Sí, cuando uno ve el impacto que está teniendo desde el punto de vista del costo, o sea, que te puede salir barato, pero te puede salir mucho más caro a largo plazo, porque te puede influir en la reputación de la empresa, puedes perder clientes, un montón de... Si lo vemos desde el individualismo, lo ve, no sé, una multinacional o lo ve una industria nacional per se, claro, ellos ven cada uno ve sus propias cifras. Por eso tiene que ser sectorial, tiene que ser una conversación sectorial que sume lo que le pasó al vecino, lo que le pasó a la otra industria, lo que le pasó a 3 multinacionales y ver eso en cifras generales. No puede ser el 1 a 1, tiene que ser una conversación multisectorial. Sí, ahí, don Gianni, yo creo que habría que organizar algo. Yo aproveché, Gianni, ahí, que yo sabía que estabas tú y que... Sí, porque
ahí hay harto de transporte, hay temas de seguridad, hay temas de excelencia operacional. O sea, sería interesante poder organizar alguna mesa de trabajo, algún evento, un conversatorio relacionado con el tema. Sí, yo creo que estaba escuchando a Elide, el tema creo que se puede abordar perfectamente en el comité que tú también estás como directora. Creo que ahí podría ser una pauta para crear esta mesa. Lo encuentro súper potente, me gustó mucho. Creo que aquí los que estamos escuchando, yo no me dedico al transporte, pero vemos todas las falencias que hay, o todas las, no sé, negligencias también, y uno se va dando cuenta que hay mucho que aportar. Y creo definitivamente que podríamos hacer una mesa de trabajo desde el Comité de Seguridad Integral. Pues yo creo que va más allá del tema de la seguridad, tiene que ver con el estándar incluso desde la logística convencional, que es lo mínimo que debe exigir cualquier cliente cuando quiere un traslado de mercadería, un movimiento logístico, un bodegaje, porque también existen, así sí, estamos, no, claro. yo no me he centrado en el tema de las operaciones clandestinas de almacenamiento, pero existen. Sí, Claro. sí. Por eso tiene que Por ver eso digo, lo que con pasa es que puede ser una transporte, excelencia iniciativa. operacional, estandarización, todo lo que tiene que ver con Sí. flujos de trabajo, o sea, como yendo a lo básico, o sea, desde el momento que alguien decide implementar Por ejemplo, una empresa mira, logística. me ocurre así, diciendo en voz alta, o sea, no se puede trabajar con ninguna empresa que a lo menos no cumpla la ISO 9000, que sepa de proceso. Claro. Básico, o sea, esto llevamos, ¿cuánto? ¿30 años con el tema de la ISO? No es costoso, o sea, como un mínimo, no sé. Sí, al final yo creo que la certificación ISO se convirtió como ya más que nada en un sello comercial que en un tema operacional. O sea, la mayoría de las veces que me toca ir a algunas empresas, algunas tienen ISO 9000 o tienen tri-norma implementada y la verdad que el sistema lo ocupan para fechas cercanas a las auditorías. ¿No? O sea, no es que vivan la norma. Probablemente, Humberto, pero hay empresas que ni siquiera saben. O sea, es como un poco para alinear, estandarizar un poquito el DED y desde ahí empezar a aumentar las exigencias, por ejemplo. O sea, que un proceso está unido con otro, ¿ah? Se me ocurre una idea. Que hay que validar, por Pero lo menos. es que hay normas. Certificación de seguridad. No, es como saber, no sé, sumar, restar y aprender a leer esto, eso. El sello ABLOC de seguridad y excelencia. Por ejemplo, se me ocurre, muy buena idea. Como un estándar. Una estación de metro más atrás, espérame, una estación de metro más atrás. Porque las normas de seguridad, las normas de transporte existen, están, son certificables. De hecho, la ISO no me acuerdo si tiene algo sobre el transporte. Sí sé que tiene sobre seguridad, pero el transporte no me acuerdo. Pero la BRC... es calidad. Lo que pasa es que es calidad, pero, o sea, puede ser aplicable, pero sí, es como un proceso de transporte, por ejemplo, aplicable calidad del proceso de transporte. La BRC, la IFSS tienen 31.000 de seguridad de administración del riesgo. Tienen, y el tema pasa con que yo comparto a pie junto lo que dice Humberto, que hay muchas empresas de todo índole que generan un protocolo o un proceso normativo para sacar el certificado y después en el día a día no lo viven. Y es como trabajar mucho a la chilensis, que muchos dicen eso. Que me pasa muchísimo cuando muchas empresas, oye, contraté SAP, pero SAP no me deja avanzar porque SAP es muy cuadrado. Tengo una planilla Excel ahí en paralelo. Tengo que tener 5 software satélites para poder bypassear SAP. Entonces, eso habla un poquitito de que nosotros nos gusta hacer las cosas como bien distinto al resto. Si nosotros quisiéramos tener protocolos, cumplir con los protocolos, es súper fácil. Yo creo que el líder más de alguna vez le tiene que haber pasado que uno llega a alguna empresa grande que tienen los protocolos bien estructurados de ingreso de camiones, de salida de camiones, de los elementos de protección personal que tiene que llevar el conductor, bla, 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 bla. Y a alguien se le olvidó llevar la cuña certificada. Puta, y el chofer te dice, pero
¿cómo aquí son tan cuadrados? No me dejan entrar porque no llevo la cuña de certificado. Oiga, pero si es lo que nos está pidiendo y hay que cumplirlo. Y uno tiene que cumplir, y ahí donde empieza el tema. Hay un tema, todavía nos falta entender que los procedimientos, los protocolos, los procesos están hechos para cumplirse y no porque te quieren joder la vida, sino porque se hicieron de tal forma para simplificarte la vida cuando uno los cumple a cabalidad. Créeme que ese concepto todavía como que nos cuesta a nosotros. Pero mira, ahí es donde está la cultura, lo que decía Lidia. Perdona, Humberto, sí, en la misma línea, y tomándome tu ejemplo, Marco, de la cuña, me pasó que el mes de marzo suspendieron a un chofer de la operación, o sea, un chofer especializado, o sea, duele, ¿ya? Suspendieron a un chofer porque en el CD de Falabella había un simulacro, ¿vale? Simulacro. Y justamente no llevó la cuña certificada. ¿Va? Eso significó que a ese chofer le vetaron la entrada 45 días. Claro. ¿Ya? Claro. Más allá de que perjudica la operación en general, porque obviamente te quedas sin una persona que ingresa a esa operación en particular, ese chofer también entiende que se quedó sin trabajo. Trabajo, claro. 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 Ahí es donde empieza a doler. Pero ahí donde va el ejemplo que el cliente también hace cumplir el mínimo. Estamos unidos en eso. O sea, yo le digo a esta operación que tiene que cumplir con lo que debe la parte de transporte, pero existe una otra parte que es un cliente que hace exigir ese mínimo y lo hace realidad. Porque pasa mucho de que no, es que usa los implementos de seguridad o lleva tu cuña, no, es que no me la piden nunca me he puesto un chaleco, no necesito zapatos de seguridad, por decir algo. Entonces, en la medida que exista una otra parte que haga cumplir el básico, esto ya se vuelve una realidad, es el desde. Y eso es lo que tenemos que hacer, que sea un desde. Tiene que ser inicialmente un control punitivo, entre comillas, para que la gente se empiece a... Ese chofer no se le olvida nunca más de llevar la cuña. Sí, pero que ahí yo lo entrelazo con el tema de la capacitación y con el tema que no, creo que nos pasa mucho, que por qué cuando ocurre el evento recién reaccionamos. Ese es reactivo, sí, la gestión reactiva. Somos muy reactivos. A mí me ha pasado que, oiga, va un chofer a un CDX y intenta entrar y dice, oiga, no, está bloqueado. Oye, ¿por qué estoy bloqueado? Estáis bloqueado porque hace 3 meses atrás tuviste acceso a velocidad dentro del CD, que tenéis que andar a 20 y anduviste a 30. Pero, y te dicen, oiga, pero si anduve a 30 nomás, oye, ¿pero qué decía? Dice 20, tienes que andar a 20. Y tiene que ver con esa, entre comillas, pillería, que si no me controlan, si no me pillan, yo paso. Es como lo que yo siempre digo, yo tuve una muy mala racha de partes de carabineros en algún momento de mi vida, y era porque yo mismo lo generaba. Yo andaba a exceso de velocidad. Entonces, para mí no es, oye, el carabinero me paró y me sacó un parte. No, yo me gané el parte porque tuve exceso de velocidad. Y cuando uno empieza a entender esa parte, hace un cambio de chip y empieza a decir, aunque no me controlen, yo tengo que cumplir con lo que me dice. Aunque encuentre de repente, no sé, encuentre medio ilógico que en una parte de carretera tenga que bajar la velocidad de 120 a 50. Bueno, pero por algo está y yo tengo que bajarlo a 50 nomás. Y si el carabinero me pilla, o el carabinero me detiene y me dice, usted venía de exceso de velocidad, yo ¿qué le voy a decir? Tome, aquí está mi licencia, téngame el parte nomás. Y eso es lo que... Hablando de control, voy a tener que ser... Ya empezó de nuevo, ya nos va a cortar, lo está controlando, ¿viste? Entonces, pero para redondear un poquito ahí, yo creo que estoy de acuerdo con la Lidia que dice también que es el rubro de transporte, un rubro bastante especial, un rubro bastante, a lo mejor bastante básico, lo podríamos decir de alguna forma, y que nos falta entregarle más herramientas. En algún momento con Gianni hemos estado conversando
la idea de profesionalizar el conductor, que el conductor pueda salir de un liceo técnico o de un centro de formación técnica, donde podamos sacar un conductor clase 4. Esa es como las iniciativas. Estamos en esa idea. Fíjate que nos hemos encontrado con mucha gente que nos mira como estos locos que quieren, porque en Chile ser conductor es un oficio, no es una profesión. Aunque tiene una licencia de conducir que dice licencia de conducir profesional. Profesional, sí. Lo complejo. Pero ahí estamos con esa idea que queremos que un conductor profesional salga a mí me encantaría de un liceo técnico profesional, darle una relevancia desde ahí, y si no, que pueda pasar a un centro de formación técnica que con 2 años, donde le demos estas herramientas de seguridad, de contabilidad, de prevención de riesgo, de un poco de mecánica, podamos generar una persona... Como queráis, marca. Sí. Es la marca de él y la marca de cuál va. Porque, el sello Uplock. Yo digo que hay que hacer un sello Uplock. Como quieras, pero desde ahí hacer que esa persona que lleva una carga valorizada muy alta o lleva una carga para un cliente que para ese cliente es súper importante, la pueda administrar de una forma tal que el ciclo completo se cierre profesionalmente. Fíjate que ahí yo creo que tenemos muchas cosas que hacer. Yo comparto eso, que tenemos que juntarnos en una mesa y tratar de que esto florezca de mejor manera. Sí, cultura de mejora continua y aprendizaje. O sea, yo creo que totalmente. Sí. Bueno, ahora sí voy a ejercer mi autoridad de control, así que les voy a pedir a cada uno, porque por favor nos dejen un último mensaje a las personas que están viendo. Tenemos algunos conectados y han estado interactuando, nos han estado mandando saludos, y también a las personas que van a ver o escuchar el programa en diferido, partiendo por don Gianni, ya que aquí le vamos a pasar inmediatamente el testimonio para que nos pueda contar cuándo vamos a hacer el evento. Oye, primero agradecer a Elide que estuviera presente. Creo que es un tema súper interesante. Ya no sé cuántas veces de los programas anteriores hemos quedado como para una segunda parte. Creo que aquí también hay tema de sobra y fue muy entretenido y educativo, creo que lo que sucedió hoy día. Creo que también nos vamos con desafíos. Lo que planteó el IDE de crear esta mesa, que obviamente pueden hacer desde este comité e integrar a muchos otros comités también de Uplock, porque es mucho más amplio de lo que, como dices tú, solo seguridad. Y el desafío también con Marco, que lo hemos conversado, creo que el hecho de tener conductores preparados debería ser, porque él dio la explicación exacta. Dice profesionales en tu licencia, pero profesionales porque te la exige la licencia, que si supiste manejar un camión desde chico, no tuviste que estudiar en ningún otro lado, o sea, no te da una enseñanza, y eso también es súper importante. Creo que tenemos que profesionalizarla de verdad, y eso hoy día, y también una parte de los empresarios y emprendedores, y grandes empresas también, que no te exigen a veces, porque lo que contaron acá es algo muy cierto. Hoy día, a mí también me tocó vivirlo, cuando empresas de gran tamaño no te exigen, o te presionan por los valores, por los costos. Entonces te tiran tan abajo los costos que tú dices, bueno, da lo mismo quien viene. Y tu margen es casi inexistente. Entonces, yo creo que hay un trabajo importante de qué queremos, a quién queremos tener en las calles circulando. Y hoy día yo creo que eso no hay una visión de ese punto de vista. Así que muchas gracias por el tremendo panel de hoy día. Muchas gracias, don Gianni. Elide, últimas palabras para nuestros espectadores. No, nada, bueno, me sumo a las palabras de Gianni. Creo que fue súper entretenido participar con ustedes, así que feliz de dar un poquito la visión desde la logística segura, pero en realidad desde la logística, desde la base, de las cosas que no tenemos que olvidarnos. Y que el tema de la cultura también es un tema súper relevante. O sea, no hablamos de tecnología, no hablamos de IoT, que también está incluido dentro de la logística segura, evidentemente. O sea, nosotros súper sumados al tema de la inteligencia artificial y todo lo que nos pueda
facilitar la vida operativa, pero la cultura es cierto que es algo fundamental. Así que me sumo a las iniciativas que puedan surgir de esta reunión, de este podcast. Genial. Muchas gracias por la invitación. Sí, tenemos la página www.teus.cl. Si quieren saber más acerca de logística más segura, pueden visitarla y ponerse en contacto con el IDE para resolver cualquier duda o consulta que tengan al respecto. Muchísimas gracias, Elide. Tenemos aquí a alguien que estuvo muy activo, le vamos a enviar un saludo a Álvaro Gutiérrez. Aquí está, yo agradezco este programa, la verdad que fue muy educativo, informativo y un gran desafío avanzar en estos procesos que aportan al comercio internacional. Así que le enviamos un saludo también a Álvaro, que estoy acompañándonos en esta oportunidad. Don Marcos, últimas palabras antes de cerrar este episodio número 16. Agradecer al IDE por darnos este tiempo y poder conversar de la logística más segura, y dentro de lo mismo siempre nos gusta conversar mucho de logística y es un agrado tenerla aquí. Tenemos el agrado de tener a Yanni hoy día, así que estamos alineados con estas ideas de querer hacer que la logística sea más grande en nuestro país y querer remar para hacer las cosas mejores de lo que estamos haciendo hoy día. Así que aquí vamos con logística y más. Justamente. Bueno, yo le doy las gracias, Elide, Marcos, Yanni, por haber estado en esta oportunidad. Le doy las gracias a las personas que estuvieron conectadas y también les envío un tremendo saludo a las personas que van a escuchar este programa en diferido. Que estén muy bien y nos vemos en 15 días más con el episodio 17. Nos vemos. Cuídense mucho, nos vemos. También, Adiós. buen día. Adiós.